Sí, ese ritmo. Estamos hablando de la anticoncepción. Ya estamos de regreso en La Salud en Casa y nos quedamos platicando de los métodos hormonales. Ya tocamos cómo funcionan las pastillas anticonceptivas. ¿Qué otros métodos hormonales hay? Quise hacer el énfasis del mecanismo de acción de las hormonales, que es, les decía, que el progestágeno. Ahora, esto es tomado, pero puede ser untado, que es el parche, o puede ser aplicado subdérmico o en la vagina. Inyección. Inyectable. Ajá. O sea, pero el principio es el mismo, el hormonal. Ahora, o sea, significa que van a trabajar igual dentro del cuerpo. Es un progestágeno o un derivado de progesterona que va a bloquear la ovulación. Ese es el principio. La vía de uso, pues ya hablamos de las pastillas. Podemos hablar de las inyectables, que es lo mismo, son estrógeno más progesterona más estrógeno. Pero la inyección se pone una vez al mes. Una vez al mes. Hay otras que son lo que le llamamos de depósito, que es pura progesterona, a dosis más altas, y asociado a un, por decirlo de algún modo, conservador, que hace que tarde más tiempo en absorberse. Es la que le llamamos de depósito, que puede durar hasta 3 meses. No muy recomendable, y sobre todo en personas jóvenes. Les decía, la comodidad tiene su pago. Tiene la comodidad de que cada 3 meses tienen que estarse inyectando, pero tiene la desventaja de que las puede dejar sin reglar o las puede dejar estériles. Entonces es un pago a veces muy Ojo, muy ¿cuál alto. es ese? ¿Cuál es ese? Las inyecciones de depósito, que son cada 3 meses. Ok. Si les recomiendan una inyección que se pone cada 3 meses para anticoncepción, es peligroso. Si ya cumplieron su etapa de edad reproductiva y están en la etapa perimenopáusica, puede ser un buen método, pero si son jovencitas, negativo. De plano, no. Jovencitas desde adolescentes hasta 30 y tantos, que todavía están en buena edad para edad reproductiva. El método inyectable es lo mismo que la inyección, tiene la misma efectividad de la inyección, aunque es más fácil seguirle la pista cada mes, pero puede tener el inconveniente de, como es una dosis acumulativa mensual, se supone que está hecho de tal manera a que el cuerpo lo metabolice en 28 días o en un mes. Pero hay de organismos a organismos. Hay organismos que lo pueden metabolizar antes o que lo pueden metabolizar después, y va quedando un efecto residual y a la larga crearles problema. No es muy común, y cada vez se están usando métodos de lo que llamamos de tercera generación, a los que usaron nuestros padres. Hoy en día son métodos un poquito más seleccionados. Tienen la ventaja de la discreción para todas las jovencitas que viven en el núcleo familiar. Tienen la ventaja de la discreción, que no nada más la persona que la inyecta sabe que está usando ese método. Entonces puede ser un método ideal para adolescentes que tienen vida sexual. Y o puede ser en parche. El parche es cada semana, es lo mismo, es la misma hormona que se pone en la piel, y por absorción transdérmica se absorbe y va a tener. Tiene ¿El la parche ventaja, no importa dónde se lo pongan? Del ombligo para abajo. No se recomienda en las áreas altas, porque esa base de un progestágeno me puede estimular la mama y dar problemas de dolor o de molestias. Pero del ombligo para abajo. Una zona más recomendable es en la zona glútea. Es discreta, no tiene nada que ver. O sea, en la pompa. En la pompa. El otro es el anillo, que ya lo habíamos mencionado antes, que es también la progesterona, que se pone en la vagina, y esos podríamos decir que son los métodos hormonales. Otro método hormonal que está muy de moda y que sí quisiera hacer énfasis es en la famosa anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es el mismo principio, es un progestágeno, pero a dosis muy altas, que va a hacer, por la misma dosis altas, va a bloquear. Si estaba a punto de ovular, va a bloquear, va a parar el estímulo y va a evitar la ovulación. Es muy controversial, se dice que es abortivo. Lo cierto es que no hay nada que demuestre que así es, sino inhibe la ovulación. Además de que modifica el moco cervical, y que también eso hace que el espermatozoide no sea fácil de llegar.
La desventaja que tienes es que tiene que ser lo más inmediato que sea posible al parto. Los laboratorios recomiendan que puede ser hasta el tercer día, pero lo cierto es que mientras más tarden en ponérselo, más alta la probabilidad de embarazo. Y ojo, es emergencia, no se vale que tengan emergencia cada fin de semana. La píldora de emergencia se debe de usar, o sea, debemos tener emergencia una vez al año o cada cuándo. ¿Cuánto es abuso? Lo ideal de esto es cuando no es recomendable como un método de fondo. O sea, si se está teniendo vida sexual, se supone que debe tener un método ideal. Condón, ritmo, pastilla, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay alguna falla en ese método y hubo una relación sexual, es donde entra la anticoncepción de emergencia. O en el caso desafortunado de que haya una violación, entra la anticoncepción de emergencia. Inclusive fue muy polémico, donde se decía que esto debería tener capacitación los agentes del Ministerio Público, que son los que primero entran en contacto con la víctima o el servicio médico que deben de tener ahí, y que en ese mismo momento se haga la anticoncepción de emergencia. Pero bueno, esos son de emergencia. También se le conoce como la anticoncepción del día siguiente, y ahí es donde probablemente se presta para tomársela horas después. Y es cuando tienen la emergencia cada fin de semana. Si están teniendo regularmente vida sexual, lo recomendable es que usen un método de base, seguro, efectivo, y no una anticoncepción de emergencia que no es seguro, que no es efectivo. Y no es por estar diciendo no te tomes esa pastilla, utiliza otros medios. Todo tiene su porqué. Y estábamos hablando de que altera muchísimo las hormonas de la mujer. Bueno, como es una dosis alta, va a modificar el esquema. Entonces, puede llegar un momento en que va a tener, ya no va a saber cuál es su regla, cuál es la verdadera, cuál es la que sí, cuál es la que no, y puede empezar a caer en ciclos de anovulación. Y entonces ahí es donde ya no va a ser recomendable. Entonces debe ser de emergencia, cuando falla el otro método, que se rompió el condón o no hubo tiempo de usar una protección, fue una relación sexual imprevista o por violación, o como falla de método de fondo, pero no como método anticonceptivo. Pues es donde se recomiendan también los métodos de uso continuo, que son fáciles en esos casos, como por ejemplo el implante. El implante en el brazo. El implante en el brazo. El implante en el brazo es una hormona, levonorgestrel, que se pone en un cartucho especial y se pone subdérmico. Es muy fácil ponerlo, tan fácil como cuando ponen un suero, hasta más fácil, porque en el suero tienen que poner el tubito dentro de la vena y aquí tienen que poner el tubito nada más debajo de la piel. Pero es el mismo principio, tiene su chiste, no solamente personal capacitado debe de hacerlo. Y para retirarlo sí es un poquito más problemático, porque hay que hacer un corte, hay que poner un poquito de anestesia y hacer una cortadita y retirar el implante. Entonces sí deja una cicatriz pequeña. ¿Este implante es hormonal? Es hormonal. ¿Cuánto dura? 3 años. 3 años. Y es lo mismo que lo que les mencionaba hace rato del dispositivo que tiene este tipo de hormona, de sogestrel, que también tiene una duración de 5 años. ¿Por qué de más tiempo? Porque tiene doble, tiene el mecanismo de hormonal y tiene el mecanismo de cuerpo extraño. Entonces por eso es que puede durar hasta 5 años. Y el del brazo no. Tiene una contraindicación muy especial el del brazo. Se recomienda que no se pongan personas con sobrepeso. ¿Porque se puede perder? No. Porque se modifica el metabolismo de la hormona con la grasa. Como la hormona se metaboliza también en el adipocito, en la glándula sebácea de la grasa, mientras más masa corporal tiene, más grasa tiene y se puede modificar. Entonces, baja el efecto y dentro de los efectos que tiene este tipo de hormona es de que puede incrementar el peso, puede haber un poco de acné y puede haber manchados entre regla. Entonces, es algo que debe de saber bien la persona que opta por este método,
tiene la confianza de no tener que preocuparse cada mes, pero tiene la desventaja de que la puede subir de peso y si ya está subida de peso, pues lo va a subir más. O le puede aumentar el acné y pues el acné a cualquier mujer le da pánico. Molesta, claro, sí. Entonces, esas son las contraindicaciones. 3 años y me puedo poner otro, me abren y ahí mismo me ponen otro y me cosen. Sí. Okay. No es necesario coser, es una incisión muy chiquita con lo que le llamamos un vendoletito, con eso más que es suficiente. Muy bien. Doctor, me preguntan sobre el ritmo, que es como la planificación natural. ¿Qué es esto del ritmo? Les mencionaba que el proceso de maduración del óvulo le lleva aproximadamente 14 días. Entonces, 14 días es el día que ovula. Pero, como ese día es variable, ese día puede existir desde el día 8 hasta el día 20. No es que todos esos días ovule, es que en cualquiera de esos 14 días está el día premiado. Y para que la mujer se embarace necesita coincidir la relación sexual con el día que es fértil, con el día de la ovulación. Entonces, a veces no es tan fácil, por eso de ahí viene mucho la pregunta, pues yo ya tengo un mes teniendo relaciones y no me he embarazado. Lo que pasa es que no ha coincidido la relación sexual con el día fértil. Tenemos algunos mitos, nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero algunos mitos que a lo mejor, para que nada más nos diga cierto o falso. Primer mito, dice, no puedo quedar embarazada la primera vez que tengo relaciones sexuales. Falso. Falso. Otro mito, dice, si tengo relaciones sexuales durante mi menstruación, ¿no tengo posibilidades de quedar embarazada? Verdadero. Con la segunda que por salud no es recomendable. Muy bien. ¿Tener relaciones sexuales inmediatamente antes o después de mi menstruación es totalmente seguro? Por el ritmo. Pero quiero hacer una aclaración. Si sus días de sangrado es de 7 días, entonces ya está teniendo relaciones sexuales el 8º día, cuando empieza el periodo fértil. Quiero aclarar que el ciclo empieza el primer día de regla, no el último día de regla. Correcto. Entonces la cuenta deben de hacerla desde el primer principio. Día si le duró 3 días su periodo, le van a quedar 4 días a gusto. Pero si su periodo le duró 7 días, pues ya no. Ya no. Ok, muy bien. No puedo quedar embarazada si mi pareja retira su pene antes de eyacular. Verdadero. Pero hasta el suelo. Porque a veces eyacula en el vello y es suficiente. Ok, muy bien. Fuera de nuestro cuerpo. No puedo quedar embarazada si mi pareja no tuvo un orgasmo durante la relación sexual. Lo que pasa es que en el hombre el orgasmo está asociado a la eyaculación. A diferencia de la mujer que no va asociado a la ovulación. Entonces, el orgasmo en el hombre va asociado a la eyaculación, entonces no puede haber embarazo si no eyacula. Si no hay eyaculación. Si me hago un lavado vaginal o me baño inmediatamente después de la relación sexual, no voy a quedar embarazada. Falso. Falso. Si tengo relaciones sexuales de pie, no voy a quedar embarazada. Falso. Esos son mitos. Mitos sobre la anticoncepción. Doctor, ¿qué le tengo que decir al médico para que me pueda recomendar mi método? Bueno, ¿cuál es la información? Cuando la paciente acude al médico por un método anticonceptivo, el médico debe de hacer una historia clínica, la clásica, conocer sus enfermedades, conocer todo su criterio. Existen unas normas para usar un método anticonceptivo que es los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de Salud. Tenemos como 20 segundos nada más, doctor. Entonces, eso es lo que debe de buscar. Seguir los criterios de elegibilidad, si fuma, si no fuma, si es obesa, si no es obesa, cuánto tiempo desea. O sea, el médico le va a interrogar hasta lo que no, hasta qué hora se levanta y qué disciplina tiene, para saber qué método le va a funcionar. Y qué es lo que desea. Hay que estar abiertos al interrogatorio que nos va a hacer. ¿Cuánto tiempo desea y qué es lo que desea? Excelente, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Katy, muchas gracias. Va a tener muchas más invitaciones de nuestra parte para que venga a hablar de otros temas. Esto fue una edición más de La Salud en Casa. Hablamos de anticoncepción. Bendiciones. Gracias.
Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pio Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Sucursal Minarete, en Boulevard Sánchez Taboada, número 4002, interior B11, zona Río, junto a Sam's Club. Teléfono 634-7437. En Insurgentes, Boulevard Insurgentes, número 18137, local 21, en el Centro Comercial Insurgentes, entre Gato Bronco y Rampa del Guaycura, a una cuadra de Macroplaza. Teléfono 627-0509. En Fundadores, Boulevard Fundadores, número 6542, local 1, junto a la farmacia Similares. Teléfono 902